Buenos días a todos y todas. Vamos a empezar el webinar en español. Antes de empezar, les voy a introducir un poco el contexto. Gracias por su participación en este webinar. El tema del webinar es sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en los niños de 0 a 18 años en situaciones difíciles. Esa semana web de calle realmente la hemos pensado porque habíamos previsto hacer un foro internacional de encuentro de educadores sociales de calle llamado Palabras de Calle, pero por razones de crisis sanitaria tuvimos que aplazarlo para el año próximo, en 2021, del 18 al 22 de octubre. Habrá palabras de calle. Por lo tanto, y para no perder el impulso, decidimos hacer esa semana de webinar, o sea, de seminarios en web, y organizar varios seminarios de forma virtual, como este. Hemos pensado que también va a haber una conferencia de prensa el 30 de octubre, este viernes, y esa conferencia va a ser transmitida en directo por Facebook en YouTube. Vamos a poner los enlaces en el chat, así si se quieren conectar el viernes, va a ser en directo. Tendrán que calcular, por supuesto, en cuanto a la hora de Bélgica, ¿no? Es de 11 a 12:30 de mediodía. Bueno, algunas recomendaciones también. Si tienen preguntas, la pueden hacer sobre el chat directamente. No habrá respuesta en directo, sino como como moderadora, voy a reunir todas las preguntas. Trataré de hacerlo por temas, asamblarlas y todo para poder decirles después para que los ponentes puedan contestar las preguntas. Si hay un problema técnico, pues con el chat o con la página, pues tienen que refrescar su página. Comprueben que la configuración del audio está en la parte inferior izquierda de la pantalla o hay un pequeño botón verde en la parte superior izquierda de la pantalla o tendrán que probar otro navegador y buscar la manera de volverse a conectar. Es muy importante. Bueno, todo eso va a ser también puesto en el chat, así que cualquier problema podrán ir a mirar y ver cómo hacer para volver a juntarse con nosotros. Ahora, bueno, voy a presentarles los ponentes para este webinar. Pues yo soy Verónica Martín, hago parte del equipo técnico de la Red Internacional de Trabajadores de Calle, de Dinamo Internacional. Trabajo con Matilde, principalmente, y está también Aurelio, que se puede presentar después si quiere, que es como el apoyo técnico. Está John, nuestro animador, John que es de España, y John es educador en la Asociación Navarra Nuevo Futuro y representante de la plataforma española para la red de Dinamo. Como ponentes hoy vamos a tener Jimena Rojas Landívar de Bolivia. Jimena es directora ejecutiva de la Asociación Mi Rancho y es la representante de la Plataforma Nacional de Bolivia. Esta semana pues nos contó que va a entregar su mandato como co-coordinadora de la región para las Américas. Y por lo tanto hubo una nueva elección y la nueva coordinadora de la región de las Américas es Verónica Regina Müller, que también es ponente hoy con nosotros y es de Brasil.
Verónica Regina Muller es presidenta de AESMAR, Asociación de Educadores Sociales de Maringa, y es miembro del Movimiento Nacional de Meninos y Meninas de Calle. Es educadora social y profesora universitaria, recién jubilada, también nos contó ayer, y es representante de la Plataforma Nacional de Brasil ante Dinamo Internacional. Tendremos también a Joc Verret, de Bélgica. Joc trabaja en Mobile School y es coordinadora de partenariados europea entre Europa y América Latina. Ella nos hará una breve presentación de Mobile School y de 4 herramientas que ellos han puesto a disposición de los trabajadores sociales. Tenemos también Juan Martín Pérez, de México. Juan Martín es psicólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, es defensor de derechos humanos, especialmente de derechos de la infancia y poblaciones callejeras. Actualmente es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México y desde 2017 asumió la coordinación regional de un proyecto que se llama Tejiendo Redes Infancia, que busca contribuir al fortalecimiento y la consolidación de una plataforma de defensa y promoción de los derechos de niñas y niños y adolescentes en América Latina y en el Caribe. Son más o menos 20 países de la región que están conformando esta plataforma. Tenemos Esther Bonal, de España. Esther nos hizo una presentación formal y no formal, pero prefiero la informal. Esther es educadora, activista, sembradora a través de la cultura y las artes de oportunidades que garanticen los derechos culturales a todas las personas y tal vez en especial a los niños, tengo entendido, y niñas. Y por fin tenemos a Verónica Corral Rojas de Colombia. Verónica es de la Corporación Educativa Combos y actualmente es coordinadora de un proyecto transitando hacia una vida pacífica e incluyente. Ella es licenciada en Filosofía de la Universidad de Antioquia y tiene un magíster en Educación y Desarrollo Humano. También es teatrera desde hace 17 años porque es convencida que el arte es un espacio de denuncia. Así, con ese panel tenemos una variedad de países, de personas que provienen de distintos países de Europa y de América Latina. Bueno, yo quiero pasar la palabra a John. Con el micrófono. Bueno. Buenos días a los americanos, las Américas y buenas tardes en Europa. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un poco extraño hablar a mucha gente que no vemos, pero bueno, se supone que hay un montón de gente al otro lado, que saludamos desde aquí y agradecemos el interés. Bueno, todos estos trabajos los íbamos a hacer en Bruselas en una semana y lo hemos agrupado en 3 webinars por lenguas para, bueno, aunque sea simbólicamente, pues bueno, estar juntos en este reto al que nos enfrentamos. En concreto, este grupo estaba previsto que hiciéramos una actividad en Bruselas dentro de un proyecto Erasmus Plus que se llama Américas, que trata de consolidar el trabajo de educadores y educadoras de calle en algunos países de América Latina. Pero bueno, pues esto formaría parte un poco de ese guión un poco interrumpido. Bueno, hay muchísimos webinars ahora mismo en funcionamiento, llevamos muchas conversaciones sobre la pandemia, pero bueno, ahora ya tenemos bastante más información que las que empezamos a hacer en marzo, abril, de manera así muy intuitiva. Algunos de aquí, como Juan Martín, están dinamizando webinars sobre infancia y adolescencia, pues a una media de 3 a la semana, que es un ranking impresionante.
Pero bueno, unos y otras estamos dinamizando mucha reflexión. Se trata hoy de trabajar con ideas, con las ideas principales que queréis transmitir. No hay tiempo para grandes exposiciones, sino más para un diálogo que intentaremos regular de la mejor manera. La pandemia, bueno, estamos ahora aquí en Europa, se está hablando ya de la segunda ola. Estamos llenos de sorpresa, de incomprensión, de preocupación, porque bueno, realmente podemos hablar de un duelo colectivo, no solamente por las pérdidas de vida, sino también por las pérdidas culturales y de modos de vida que no sabemos si van a volver. Entonces, este duelo que estamos todos atravesando con diferentes intensidades emocionales, necesitamos un poco de racionalidad y necesitamos imaginar sentido a todo esto. Y para eso os hemos traído a vosotras. Vamos a estar en 2 bloques. Me gustaría que hiciéramos una primera ronda por el orden que ha establecido Véronique en la presentación, para hablar de cómo habéis vivido esta crisis desde más o menos el mes de marzo, abril. Bueno, ha habido diferentes... Llegó la pandemia de manera progresiva a todos los países. ¿Cómo lo habéis vivido como profesionales de infancia y adolescencia? ¿Cómo habéis afrontado esa invisibilidad de la infancia y adolescencia que trajo esta pandemia? ¿Cómo consideráis que ha respondido el sistema? ¿Qué os preocupa más después de 8 meses como digo, de sorpresa, de una sorpresa que dura ya 8 meses? Y bueno, ¿y cómo os posicionáis en estos dilemas que a veces se establecen entre economía y salud? Bueno, toda esta especie de reseteo en el que estamos, ¿qué cosas rescatáis de toda esta experiencia? Empezamos por ti, Jimena. El micrófono. Ok, buenos días. Mucho gusto estar con todos ustedes, con todas ustedes. Respondiendo en concreto a la pregunta, ha sido un tiempo bastante complicado en mi país, primero porque hemos empezado con un movimiento político desde octubre, que todos ya conocen que hubo un cambio de gobierno. No vamos a discutir la forma, no voy a hablar de ninguna posición política, pero sí que afectó muchísimo la vida de situación de calle y a las personas en situación de vulnerabilidad. Para mí particularmente fue bien complicado porque yo soy directora ejecutiva de una institución, pero en esta institución no solo hacemos trabajo de calle, sino tenemos niños que viven con nosotros y también tenemos niños que les proporcionamos la atención de la primera infancia. No viven con nosotros, pero sí vienen de lunes a viernes a pasar clases, a tener apoyo, a recibir su alimento, que es de la manera en que trabajamos con los padres. Luego de octubre empieza la pandemia, fue todo muy rápido y empieza un confinamiento en Bolivia, pero al 100%, ¿no? Que no podía salir como instituciones, o sea, como lo vivimos en Santa Cruz, porque cada departamento fue diferente, pero en Santa Cruz el tema del permiso de la circulación fue el primer inconveniente, que no nos dieron permiso de circulación, entonces era casi imposible movilizarse. Nosotros estamos en una localidad que queda a 18 kilómetros de la ciudad, en Cotoca, en el municipio, en un municipio alejado, y bueno, era ya difícil movilizarnos y no teníamos permiso y no había manera de acceder al permiso. Lo segundo que nos pasó fue que no podíamos salir, tampoco ni siquiera caminando, porque era prohibida la circulación, y tampoco hubo un permiso especial a las personas que hacían trabajo social. Lo que se hizo con los niños de situación de calle, en muchos casos, porque además, como somos una institución, teníamos la prohibición de traer nuevos chicos a nuestra institución. Y aparte de eso, el tema de no entrar y salir de las instituciones. Yo vivo en la parte de atrás del proyecto, entonces de alguna manera sí proporcionaba seguridad para que no haya ese cambio y los chicos no se contagien con el COVID. Particularmente como institución, abandonamos el tema de la problemática de calle y nos enfocamos en los chicos de la institución. Eso ha pasado casi con todas las instituciones
Y lo que sí ha tomado el Estado, en vez de crear en Santa Cruz, porque como les digo, en cada departamento fue diferente, crear un espacio donde encerraron a los chicos, casi durante toda la pandemia, y en muchos casos contra su voluntad. En el tema de los chicos que están en nuestras instituciones, la mayoría al final, pese al contagio, quedaron, pese al cuidado que teníamos, hacíamos cambio de turno una vez a la semana y obviamente nuestro personal había disminuido radicalmente, tuvimos que cerrar el proyecto de prevención, la mayoría quedó contagiado con el COVID. Llegamos a una situación bien compleja porque hasta ahí yo tenía entendido por las noticias y por cómo se manejaba la información que esta enfermedad no te costaba dinero porque había habido un financiamiento al Estado para que se cura, pero no es cierto. O sea, la mayor parte de los medicamentos, había una parte de medicamentos que te lo daban gratis, pero la otra, la que era más costosa, la tenías que comprar. Tuvimos que internar a un chico y gastamos un montón de dinero. Me puse a pensar en todas las personas que no tienen la posibilidad de pagar. No te cobraban la internación, no te cobraban la cama, pero sí te cobraban los remedios, ¿no? Y te daban unos remedios que, bueno, acá los aprobaron legalmente, donde no estaba comprobado y hasta ahora no está comprobada la eficacia. Lo otro que se hizo acá en Bolivia era la desinfección, se desinfectaba y se sigue desinfectando a todas las personas con lavandina, o sea, no es que se desinfectan los objetos, se desinfectan a las personas. En todo ese periodo que los chicos han estado enfermos, no hemos tenido visita del Estado en ningún momento. Hubieron donaciones en cuestiones de alimentos, pero no provenientes del Estado, sino donaciones de las personas que conocen el proyecto. E imagino, bueno, hemos ido conversando con las redes acá en Santa Cruz y ha sido la realidad prácticamente de todos, ¿no? Al final, obviamente, la gente no puede estar encerrada. Después de los 3 meses, la gente empezó a salir a la calle. Y después, cuando se ha ido levantando el confinamiento, que aún no hay una cura para el COVID, se ha ido levantando el confinamiento también porque a nivel social la mayoría de las personas aquí tienen un trabajo informal. La realidad que ves ahora en las calles es mucho más dura de la que veías antes. O sea, ahora ves muchísimos más niños desde su primera infancia en situación de calle con sus familias porque tienen que vender y tienen que conseguir recursos para alimentarse. Así fue como lo vivimos. Ha habido una desatención total del Estado. Gracias, Jimena. Bueno, luego repreguntamos, pero vamos a hacer una primera, Jimena desde Bolivia, vamos a hacer una primera toma de contacto. Verónica Müller desde Brasil. Hola. Pues aquí creo que todo el mundo sabe que tenemos un presidente que abandonó sus brasileños y brasileñas y tenemos una política de necrofilia, que es dejar morir a la gente, además de una política genocida, que es mandar matar determinadas gentes, principalmente de movimentos sociales, líderes de movimentos sociales. Hace poquitos días, aquí mismo donde vivo, han matado un líder del movimiento de los trabajadores sin tierra. Y eso tiene mucha consecuencia en todo aquí, en todo. Los gobernadores por región tuvieron que organizarse porque no había respuesta ninguna positiva desde el gobierno nacional. Y nosotros en nuestra ciudad, el sentimiento inicial fue de desesperación en cuanto a educadora social, ¿no? Porque de un momento a otro hemos perdido el contacto. Íbamos todos los sábados, por ejemplo, en un proyecto que tenemos, a jugar con los niños y niñas, a hacer formación política con ellos y formación cultural de forma general. Y hemos perdido el contacto, porque quien son los educadores son estudiantes interdisciplinares de la universidad y otras personas de la comunidad que son de otras ciudades y todos están en sus casas ya hace casi un año.
Y entonces podríamos hablar de muchas cosas, pero las soluciones que hemos ido encontrando, una de ellas fue luchar por Internet libre en la ciudad de Maringá, que es donde estamos, porque identificamos rápidamente que las informaciones del gobierno municipal y otras solo llegaban a quien tenía los medios. Y entonces se caracteriza, como también se puede percibir en lo que dijo Jimena, que la pandemia ha tocado diferente a quien es pobre y a quien no es. Y eso solo se intensificó. Entonces, en esta lucha de la Internet libre, hemos tenido eco y fue muy interesante y rápidamente el alcalde de la ciudad montó una comisión, hemos estado estudiando con técnicos y en pocos, creo que 2 meses después de nuestra lucha, que empezó nuestra organización, tenemos 7 puntos libres de Internet en la ciudad, donde la gente puede por lo menos llegar. Es poquísimo, no es casi nada, pero lo importante es lo que viene después, que ya está, y vamos a tener Internet libre para los ciudadanos en Maringá, dentro de pocos meses, para todos los ciudadanos en muchos puntos. Y la otra cosa que hemos hecho hace poco fue, porque hemos cansado, nuestra organización cansó de firmar papeles o notas de repudio, no sé cómo se dice, de que no estamos contentos con una cosa y con otra, son tantas que uno se pierde y ya hemos dicho no firmaremos más estas cosas ni inventaremos, que siempre estamos haciendo eso. Y entonces hemos pedido apoyo a un diputado estadual, Tadeu Venere, y hemos tenido eco también y hemos entrado con un proceso legal contra el presidente de la República, porque él está hiriendo los derechos de los niños y niñas en varios aspectos. Hemos probado, desde no usar mascarilla, porque sale como la Miss Brasil por ahí sin mascarilla diciendo que la cloroquina está bien y es el garoto propaganda de este remedio. Y hace daño verdaderamente a la salud, pero tuvo un hecho específicamente que es abominable para nosotros, que es poner una niña de unos 8 años más o menos en una situación de constrangimiento, y porque la llevó al Congreso delante de varios parlamentares y hacía comentarios sexuados de viés sexual que la niña no comprendía, y machista y absolutamente asqueroso. Y eso nos motivó a hacer este proceso. Eso que parece tan bonito, cuando los diputados, eso siguió muy interesante y súper rápido hasta el Congreso, y cuando la comisión responsable puso para oficializar esto, aceptaron, el gobierno aceptó, el sistema de la justicia aceptó y archivó en el mismo minuto. Es más una marca de cómo estamos perdiendo los derechos. Eso es lo que yo quería observar, que en la pandemia todos los brasileños y brasileñas están perdiendo los derechos adquiridos con el tiempo. Y eso directamente con los niños y niñas que estamos viviendo en la ciudad donde vivo, está intensificando el asedio de las mafias, porque hay más gente desempleada y adolescentes teniendo que garantizar el dinero de su familia, y hemos tenido experiencias muy cercanas, muy peligrosas de estos asedios que tienen que ver con mafias de muchos tipos. Yo creo que puedo decir eso por ahora. Gracias. Gracias, Verónica. Hay que recomponerse un poco. Joe, tú que tienes una visión también, ¿no?, de la red Mobile School, que está presente en muchos países, como en 40 creo. Bueno, pues tienes una visión panorámica. ¿Qué nos puedes contar sobre este primer bloque de
de cómo se ha vivido todo esto y cómo ha estado el sistema, cómo has visto el sistema, cómo ha respondido. Sí, pues hola. Como John acaba de decir, trabajo para Mobile School y nosotros no trabajamos con niños y jóvenes en directo, sino que apoyamos a organizaciones independientes que trabajan con niños y jóvenes en situación de calle. Y lo que ellos nos han contado es como, pues, como Verónica y Jimena acaban de decir, pues que la situación de niños y jóvenes, familias en situaciones vulnerables que se empeoró. A la gente que ya lo tenía difícil ahora lo tiene más difícil, y en general vemos que es más necesario aún ahora hacer trabajo de calle, educación no formal, llegar a los niños y jóvenes mismos, y que es más difícil por todas las restricciones que hay en este momento. También hay cosas positivas, claro, siempre hay, tenemos que buscarlos a veces. Pero nuestros socios se han reinventado, han seguido buscando maneras para llegar a los niños y jóvenes, pues con radio, con videos, con grabaciones, con materiales educativos que ellos han hecho. Y nosotros mismos también nos hemos reinventado, porque generalmente solemos apoyar a nuestros socios con materiales educativos y con capacitación y coaching. Y claro que nuestras capacitaciones fueron canceladas porque no podemos viajar. Entonces, al inicio de la pandemia les preguntamos a nuestros socios cómo podemos apoyarles de la mejor manera posible. Y han indicado, pues, con intercambios como esto, ¿no? Para intercambiar experiencias, desafíos, soluciones, y también pues sí, para encontrar a gente haciendo las mismas cosas. Entonces hicimos esto, organizamos intercambios en línea con nuestros socios de diferentes continentes también, y seminarios web, pero también indicaron la necesidad de desarrollar materiales educativos sobre COVID, porque hay materiales que existen ya, pero sobre todo sobre la prevención, y no para reflexionar sobre el impacto gigantesco que ha tenido la pandemia y que todavía tiene en la juventud, pues. Entonces, esto es lo que hemos hecho, y lo podré presentar después, creo, pero por ahora eso sería lo que quiero decir. Gracias. Vale, presentamos tu Filmina después. Llegamos a México. Juan Martín, ¿qué nos cuentas en esta frenética actividad de webinarista? No sé si se puede decir, pero bueno, yo ya te nombro webinarista mayor. Bueno, ¿cómo habéis vivido toda esta historia y cuáles son los puntos de preocupación ahora mismo? Sí, bueno, pues un gusto estar aquí con todas ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ya al llegar al momento de los abrazos, yo debo de declararme nostálgico de los abrazos apretados. Así es que esperemos que aún con protección lo logremos pronto. Bueno, comentarles que cuando hace ya 32 semanas se comienza pues a ver la dimensión de lo que ya venía desde Asia e iniciaba fuerte en Europa, activamos una estrategia que ya veníamos haciendo nosotros en 2017, denominada Niñez Primero. Se puede buscar a través de cualquier navegador con el hashtag Niñez Primero. Esencialmente tiene 3 apartados. Es como suele suceder que en las culturas que tenemos, somos nuestra cultura occidental machista, pero no solo esto, también el paquete incluye de forma gratuita el adultocentrismo, el clasismo y el racismo. Entonces, en este paquete integrado, no solamente en las emergencias se olvidan a los niños y a las niñas, sino también a la diversidad, ¿no? Es decir, pueblos originarios y esencialmente gente pobre. Por eso es que en 2017, cuando el contexto del terremoto en México, desarrollamos esta estrategia, Niñez Primero, buscando recordar e insistir que en las emergencias la niñez, así establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño hace 30 años, el interés superior de la niñez, tiene que ser primero. Otra de las cosas que viene con esta estrategia corresponde con la acción de Contraloría Ciudadana o, digamos, monitoreo que tenemos que hacer como sociedad civil a las acciones de los estados y exigir el cumplimiento y la garantía de derechos. Y por otra, muy importante,
lograr articulaciones que hagan eficiente la respuesta. Inicio con ello porque América Latina en su conjunto entró en una dinámica muy compleja porque las desigualdades, los problemas que teníamos antes de la pandemia se agudizaron. Todos. O sea, los indicadores que teníamos antes, si les parece, de pobreza, ahora van a incrementar de manera muy moderada 20%. Los indicadores que teníamos de violencia armada, violencia feminicida, también van a incrementar. Y los indicadores económicos se van a reducir. Ya CEPAL, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, el Banco Mundial, hablan de una pérdida del 7 al 9% del Producto Interno Bruto en América Latina. Y esto, más allá del número económico, son desempleos que tuvimos de manera masiva. Y todo esto entonces genera o profundiza las condiciones de desigualdad donde los de siempre perdieron. En este caso, las personas más pobres, entre los que están quienes viven en la calle. Las personas o las poblaciones callejeras en América Latina quedaron, como ya lo han descrito varios de mis colegas, no solamente invisibles, sino en muchos momentos estigmatizadas porque se consideraron como riesgos potenciales de infección. Recuerden que el tema asociado a la prevención y control de la pandemia está en lo higiénico, lavarse las manos, lo mínimo que está ahí asociado, que la población callejera no tiene condiciones para hacer. Pero no solamente ellos, también los pueblos originarios donde no tienen agua generalmente en sus comunidades y así, o sea, entonces todos estos quedaron, además de excluidos, estigmatizados y la más lamentable de las historias es que son también quienes están muriendo. 8 de cada 10 personas que están muriendo en América Latina son pobres, esencialmente personas de trabajos informales y un número muy importante de mujeres que están, aquí volvió a mostrar el tema de las mujeres dedicadas a los cuidados de los enfermos y ya un poco lo contaba Jimena en esta cruenta historia que fue la que repitieron muchas organizaciones en América Latina. O sea, atender y exponer tu vida para cuidar a los otros también tiene una consecuencia sanitaria. Y en el mismo caso que contó Jimena y han venido narrando y seguramente nos contarán nuestras colegas en otros países, las organizaciones quedaron sin respaldos institucionales. Entonces, creo que aquí una de las cosas para nosotros importantes en esta respuesta fue mantener el diálogo y hablar entre nosotras y nosotros de lo que estaba sucediendo y no permitirnos quedarnos atrapados en la incertidumbre o atrapados en el enojo, porque claramente tenemos demasiados motivos para enojarnos. Y otro elemento que incorporamos en esta, no sé ya cómo definirlo, carrera de webinars, llevamos, sé, como 130 webinars, casi 200 personas que han participado, y quisiera destacar que una de las cosas maravillosas que decía hace un ratito Jock, es que nos permitió reconocer que niños, niñas y adolescentes no solamente tenían mucho que opinar, sino que además salvaron el sistema educativo, salvaron el teletrabajo, porque fueron los que configuraron los equipos, rescataron aquellos teléfonos viejos, le ayudaron a los papás y a las mamás a configurar el Zoom, el Skype, todos, ¿no? Entonces, creo que fue muy positivo y está siendo muy positivo cómo fueron visibles en los contextos familiares, pero también en este debate o en estas conversaciones que hemos mantenido en Niñez Primero, pueden encontrar en el perfil de Facebook de Tejiendo Redes Infancia, por acá ahora lo pego, pero en todos, desde el principio, en todos los webinars, como principio de coherencia con lo que promovemos, hemos involucrado a niños, niñas y adolescentes. Entonces, les animo a que vean también, porque ya hay un grupo bastante amplio de adolescentes organizados en América Latina y el Caribe, autoorganizados, con una iniciativa llamada Nuestra Voz Cuenta. Entonces, están haciendo cosas maravillosas. Este viernes tienen su diálogo en el contexto de Día de Muertos que en América Latina se celebra, el 1 y 2 de noviembre, y va a ser una mixtura entre Coco, la película Coco, con el Halloween y las vertientes modernas de la pandemia. Entonces, no se lo pierdan, va a estar súper padre. Voy cerrando y diciendo que
Claramente la era COVID es un paradigma que tenemos que asumir y no va solo, tristemente, es una era que se acompaña de militarización y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En Europa, en otros países, América Latina, esta militarización se ha cubierto de blanco con la narrativa sanitaria, pero el discurso es militar. Y creo que es muy importante que no lo olvidemos porque sí, en América Latina lo hicieron real y son militares de verde. El caso mexicano, con un gobierno que tenía mucha posibilidad de haber sido diferente, progresista y demás, terminó siendo un militarismo religioso, conservador, y tenemos ahora militarizado todo el país. Entonces, ese tema creo que es muy preocupante porque otro de los asuntos que está acompañando a la era COVID es la normalización de la desigualdad. Y creo que es algo que pareciera como que sí ya era antes, va a ser, y entonces ya no nos preocupemos por eso, y creo que sí tenemos que seguir insistiendo en ello. Y particularmente, y me sumo a lo que ya planteaba Verónica, en un informe que preparamos hace un par de meses, la tesis central donde preparamos este informe sobre el impacto de la pandemia en los derechos de la infancia en México, que aplica realmente a América Latina, está centrado en dos elementos, o tres en realidad: la militarización, la necropolítica y la posverdad. O sea, los políticos en todo el mundo, pero en América Latina es brutalmente ofensivo, están engañando intencionalmente a las personas con la vacuna, con otras medidas absurdas que están haciendo y asumiendo que se van a morir y van a administrar las muertes de los más pobres desde las condiciones de desigualdad. Y hay crudeza en su análisis, hay crudeza en sus prácticas, y para ello la posverdad ayuda, colocando un cariz narrativo que además ahora se puede controlar muy fácil en redes sociales. Entonces, yo animaría que nos quedemos como en el desafío de lo que viene, y quisiera terminar con una anécdota. Ya perdí la cuenta, John, pero 10 años quizás hablábamos de que los adolescentes en España y jóvenes ya no estaban en la calle y se estaban yendo a las redes sociales. Y recuerdo que llegamos a tener varias conversaciones con educadoras, educadores, adelantando, anticipando que teníamos que adaptar nuestro trabajo a esa realidad híbrida. Hay cosas maravillosas que han estado haciendo en Navarra Nuevo Futuro, me recuerdo ahora, pero creo que 10 años atrás se veía que este tema, no de la pandemia, pero sí de la necesidad de adaptar nuestro trabajo a realidades digitales, era necesario. Nos alcanzó la pandemia, nos alcanzó poco preparados, con analfabetismo digital, y sí creo que es urgente que eso lo prioricemos como parte de la resistencia, porque ahora ya no hablaré de lograr cambios o conquistar derechos, sino creo que tenemos que colocarnos en una narrativa y en una posición de estrategias de resistencia. No veo posibilidad de otras cosas por este momento. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Martín, por aclarar. Esos 200 participantes en todos esos webinars son panelistas, porque ha habido webinars de 2.500 personas participando. Sí, así es. Es una cosa muy tremenda, pero bueno, sí que es verdad que eso muestra pues, que hay ganas de estar entre nosotros, no en un sentido corporativista, sino para darse apoyo en este tiempo de un poco de soledad, ¿no? Si no nos conectamos. Esther, ¿qué nos cuentas de cómo has vivido toda esta pandemia o esta primera parte de la crisis en relación a la infancia y adolescencia? ¿Y qué es lo que ahora mismo te preocupa? Bueno, buenas tardes. Yo estoy impresionada con lo que he escuchado hasta ahora. Ya soy de quejarme poco, pero ahora soy de quejarme menos. Quien se queje en Europa le damos con un palo de béisbol en la cabeza o algo así, porque aunque hay personas que tienen todo el derecho a quejarse y que lo están pasando muy mal, pero que muchas veces las voces que se escuchan, un poco siguiendo al hilo de lo que decía Juan Martín, no son precisamente las que deberíamos escuchar, ¿no? Las voces que tienen acceso a los medios, a las redes, son las voces que siempre estamos escuchando. Y que yo diría que en Europa somos más maniqueístas y más maquiavélicos. Y que en cierto modo
muchas de estas normalizaciones de desigualdades que son tan flagrantes y tan crudas en Latinoamérica y en los países de Latinoamérica, aquí están ocurriendo muchas veces de manera más maquillada y no con el nivel de desmesura probablemente al que se está llegando en algunos de los países de los que hablaban ahora las compañeras y el compañero, ¿no? Por lo tanto, yo valga por delante mi admiración para todas vosotras. Y disculpad porque estoy de portera, hablando de precariedad. Disculpad un momento, ¿eh? Pero es que si no, no podía estar. Pero bueno, tendrás que ver quién es también para abrir, ¿no? Vale, entran y yo les digo, hola, vale. ya está, no hay problema. Bueno, pues nada, de entrada eso, mucha admiración y me siento muy honrada de estar entre este elenco de panelistas, la verdad, porque... mira, nosotros trabajamos desde las artes y las reivindicamos como herramientas de construcción masiva. Cuando trabajamos a través de teatro, de música, de danza, de visual y plástica, de vídeo, ahora de redes, nos damos cuenta de que se generan o se pueden generar espacios en los que la teoría de Allport de la hipótesis de contacto se da. Y si conseguimos generar espacios en los que se mezclen niños, niñas y jóvenes de distinta procedencia social, en el caso de Europa, descaradamente de distinta procedencia de origen y cultural, porque tenemos un grupo importante de menores sin referentes familiares, al menos ahora en este momento aquí en Barcelona, que han llegado de África subsahariana y que llegan de Marruecos y que llegan de Pakistán y que llegan de otros países, con una gran barrera idiomática fuertísima, y no solo niños y adolescentes, sino también mamás y mujeres que se sitúan en un ámbito de mucho aislamiento y de mucha pobreza, pobreza material, económica y también espiritual, y con dificultad de socializarse. ¿Sí? Entonces, generar espacios a través de las artes es lo que nos mueve a nosotros desde Xamfrà, que es el centro que yo dirijo aquí en el barrio del Raval, en Barcelona, y trabajamos con todo tipo de personas. En este momento estamos trabajando cada vez también más con gente que está durmiendo en la calle. Intentamos ponernos en contacto con educadores y educadoras de calle, que no siempre es fácil porque están desbordadas con la situación. Y últimamente, un poco lo que decía John, ¿no? A partir de todas las movidas que hicimos online, de hacer vídeos, de intentar contactar durante el confinamiento, ahora se nos ha metido entre ceja y ceja intentar hacer escuchar las voces de las personas que muchas veces no tienen voz, ¿no? Me ha gustado muchísimo Nuestra Voz Cuenta, voy a buscarlo y voy a averiguar porque me parece muy importante. Y un proyecto que tenemos ahora entre manos, de hecho tenemos 2 o 3 en paralelo. Uno, hemos estado trabajando con la red antirrumores. ¿Sí? Xamfrà funcionamos siempre desde lo precario y desde la incertidumbre. Entonces, en ese sentido, el COVID no nos ha pillado tan desprevenidos, simplemente ha multiplicado la incertidumbre, pero en la incertidumbre vivimos siempre, ¿no? Entonces, nosotros trabajando con la red antirrumores de Barcelona, empezamos a elaborar un proyecto que se llama Transformador de Miradas de Barcelona, que tiene las mismas siglas que el Transporte Metropolitano de Barcelona, TMB, que es el metro. En el metro ocurre casi todo. Entonces, las grandes vivencias antropológicas en las grandes ciudades ocurren en los metros. Y entonces, a partir de ahí nos pusimos a trabajar y estamos elaborando también un proceso comunitario de creación de una instalación, exposición, quizás serán las redes, quizás veremos en qué acaba resultando, con varias comunidades para darles voz. Y se llama El Otro COVID. Y el Otro COVID son colectivos ocultos, voces interculturales distópicas. Entonces lo hemos cogido como siglas y vamos a trabajar con el colectivo de mujeres migradas trans, vamos a intentar trabajar con jóvenes, con menores sin referentes familiares, quizá contacte con Nuestra Voz Cuenta, a ver si lo consigo, que sería fantástico. Y nuestra intención es
dar visibilidad y sobre todo hacer escuchar personas que colocan el COVID, a ver si lo sé decir, en el ecosistema de los dramas mundiales, ¿no? Y que ahora el Lancet publicó que la COVID-19 no era una pandemia, sino que era una sindemia. Y hablaba de sindemia precisamente por todo lo que estabais diciendo ahora las compañeras, ¿no? De esta agudización de las diferencias sociales, de la desmesura, de la pobreza más extrema y de la riqueza más extrema, ¿no? Y de todas esas enfermedades que no se contagian, pero que se van a multiplicar por 1000, ¿no? De salud comunitaria, de otros tipos de enfermedades que nos están azotando, ¿no? Y del riesgo enorme al que se ven sometidos nuestros niños y niñas y adolescentes. Entonces, vamos a intentar dar voz a aquellas personas y a aquellos colectivos a quien todos los colores políticos los ven como susceptibles de pena. Algunos no les dan pena porque lo que querrían es echarles o que desaparecieran del mapa, y otros los consideran colectivos a los que hay que ayudar. Pero resulta que hay personas de estos colectivos que nos pueden dar muchas lecciones de vida, de historia. Yo hoy, escuchándoos a vosotras, ya me llevo unas cuantas cosas en la mochila que no tenía, y eso nos ayuda a interpretar el mundo que nos rodea y a situarnos y a encontrarle un sentido a cómo queremos pasar por él, ¿no? Y cómo podemos contagiar esa conciencia colectiva. Porque si no transmitimos, si no somos capaces de contagiar la conciencia colectiva, tenemos que seguir resistiendo, porque es que si no, esto se va al carajo. Y ya no digo nada más, porque es que estoy muy tocada con todo lo que he escuchado, de verdad, ¿eh? Me tenéis un poco apabullada. Muchas gracias. Bueno, Esther, luego volvemos. Verónica Coral, desde Colombia. Cierras este primer turno. Bueno, os estoy dejando hablar un poco más, pero luego me vengaré y seré mucho más controlador. Verónica, ¿cómo ves la situación y en qué punto estáis ahora mismo? Bueno, buenos días. Bueno, desde la Corporación Educativa Combos, aquí en Colombia, en la ciudad de Medellín, hay varias acciones pues que nos hemos estado pensando. Digamos que todo inició, ¿cierto?, alrededor de marzo, entre el 16 y 17 de marzo, que empezaron a implementarse como las políticas de cuarentena, bajo un eslogan me imagino que en otros países también ha aparecido, que es quédate en casa, ¿cierto? Pero lo que empezamos a preguntarnos y a evidenciar con la vivencia de los niños, niñas y jóvenes es quiénes se pueden quedar en casa, ¿cierto? Y qué condiciones tienen esas casas, ¿cierto? Si son garantía de derechos estar dentro de las casas. Entonces nos empezamos a cuestionar bueno, la política y las políticas que se implementan para cuidarnos tienen que ir más allá de un enciérrate. Entonces nos encontramos con una ciudad de Medellín, donde más del 75% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Eso quiere decir que son personas que no tienen unos recursos económicos muy altos, ¿cierto? Y que por lo tanto, por ejemplo, esta pandemia pues les afectó laboralmente, ¿cierto? Nos encontramos con unos contextos familiares en donde el mayor índice de lo que llaman violencia intrafamiliar, y que nosotras en muchas ocasiones preferimos llamar violencia de género, porque muchas de esas violencias son contra las mujeres, ¿cierto? Y contra los niños y niñas, suceden dentro de la casa, ¿cierto? Y el asunto es que muchos de los programas y proyectos que la alcaldía tenía para atender estas situaciones también cambiaron sus modalidades. De hecho, varios de los centros pues, de atención familiar, de 10 que había en la ciudad, quedaron 2. Pues hacía mucho más difícil y hace mucho más difícil que las familias y las mujeres puedan pues, denunciar las situaciones de violencia que pasan dentro de sus hogares.
Y también empezó a preocuparnos algo que ya muchas organizaciones estaban pues como poniendo la alerta, y es las situaciones de abuso sexual, ¿cierto? Y de violencias contra las niñas. Bueno, en Colombia, digamos, en los últimos años, los índices que empezamos a ver de denuncias, aunque sabemos que hay un subregistro, es decir, esas historias que no se cuentan, que aún no se han puesto en la palabra y que no han iniciado ruta, empezamos a ver que fueron en aumento. Y lo que nos preocupa es que hace poco Medicina Legal, que es el instituto, digamos, especializado para hacer la estadística de cuántas denuncias se están presentando, nos puso un marco de comparación entre enero, febrero del año pasado, enero, julio del año pasado y enero, julio de este año, y nos dice que disminuyeron las denuncias por abuso sexual un 40%. Y eso está lejos de alegrarnos, muy lejos. Antes nos preocupa porque, bueno, no somos como ingenuas en creer que, digamos que como efecto colateral de la pandemia, las violencias de género se mermaron, ¿cierto? Lo que nos preocupa es que eso quiere decir es los silencios que hay dentro de las casas, ¿cierto? Las dificultades entonces para alertar y poner estas situaciones de violencia sobre nuestros cuerpos en conocimiento pues como de las instancias a las que les corresponde y les compete. Entonces, bueno, eso nos tiene bastante preocupados. Hay otras cosas en las que también nos encontramos y que las compañeras y el compañero expuso, y es, de otro lado está el tema de educación. La corporación tiene una propuesta educativa para niños, niñas y jóvenes que muchos y muchas de ellos están trabajando, ¿cierto? Y el no poder que lleguen, ¿cierto? Que estén en el espacio implica que están trabajando, ¿cierto? Y aunque desde la Secretaría de Educación se ha intentado, pues, como decirle a las instituciones que implementen la educación virtual, esa es una realidad a la que no pueden acudir muchos y muchas, porque no hay internet gratuito en este país, ¿cierto? Entonces no es posible poder que todos y todas estén estudiando, aunque los y las profes pues han sido muy, muy creativos y creativas, y yo creo que en la segunda ronda hablaremos de esto, según entendí, en buscar otras metodologías, en la llamada, ¿cierto? Sigue siendo difícil y el trabajo aparece, ¿cierto? El trabajo infantil y el trabajo doméstico también en las niñas, ¿cierto? Porque ya venimos con unas lógicas donde se implementan estos roles patriarcales de las tareas del hogar, en donde son las mujeres quienes más las desempeñan. Entonces, al estar las niñas dentro del hogar, tienen, digamos, jornada escolar porque tienen que cumplir con sus talleres y sus tareas, y encima desempeñar esas tareas que solo les imponen a ellas. Entonces, bueno, también es otra de las cosas que nos ha ido preocupando en este contexto. Nosotras como corporación igual hemos intentado hemos estado, ¿cierto? Intentando pues guardar todos estos protocolos de bioseguridad, entonces hacer grupos más pequeños, que el tiempo pues en el que estemos entonces sea más corto, porque sí creemos que en este momento no hay acompañamiento de parte del Estado a las comunidades más empobrecidas, ¿cierto? Y nos preocupan mucho las voces que no se están haciendo escuchar, nos preocupan muchísimo, el derecho a la educación se está viendo vulnerado, y cuestionamos, vuelvo y lo reitero como duramente, la implementación del quédate en casa. Yo creo que sí es importante, por supuesto, cuidarnos frente al COVID. No podemos ignorar que está afectando a la salud física, pero tiene que estar acompañada las políticas del COVID con cuál es la garantía de derechos en una visión más amplia de los niños, niñas y mujeres, que también son pues nuestras sujetas de acción en la corporación. Y quiero terminar como para poder comprender un poco como el contexto en el que estamos, con unas voces. Nosotras intentamos hacer como un pequeño informe, ¿cierto? Como recogiendo estas problemáticas que estamos evidenciando, y digamos que están en nuestra manera de hacer, recoger las voces de niños y niñas y jóvenes.
y esta es una situación de un niño de un barrio que se llama Niquitao, donde hay inquilinatos, son piezas, las familias que viven en piezas y pagan diariamente, y pues pagan con el trabajo que hay en la calle, que trabajan en la calle, pero que con todo este tema pues de la pandemia no están logrando pues recoger el dinero. Entonces estábamos haciendo una actividad de hacer un quitapesares, es un muñequito, ¿cierto?, que le cuentan pues todas sus penas, y este es un diálogo que se estableció con el niño de 6 años. Dice: ¿tienes algún miedo que le quisieras contar al muñeco? Sí, yo le quiero contar que me da miedo cuando llega el dueño de la pieza y le mantiene diciendo a mi papá que ¿cuándo le vamos a pagar? Me da miedo irme a la calle. ¿Crees que el muñeco te ayudará con ese miedo? Yo creo que sí. A veces, como somos niños, nos dicen que no nos metamos en cosas de grandes. Cuando viene el dueño de la pieza sí me da miedo, pero me lleno de valor y abrazo la pierna de mi papá. El dueño, al ver que estoy ahí, le da como lástima y no le sigue cobrando a mi papá. Y si yo puedo hacer eso, ¿qué no puede hacer un muñeco quitapesar? Esas son como varias de las, y ahí tendré otras voces que, bueno, miraré si se las voy compartiendo, pero esas son las realidades que estamos acompañando en este momento y que queremos también hacer un llamado. Así como nosotras acudimos, la Corporación Educativa Combus es una organización social, no alcanza a acompañar a todas las familias de una ciudad, entonces no son las organizaciones sociales las responsables únicas de atender lo que está pasando en esta ciudad. Entonces también hacemos un llamado a la institucionalidad con garantías más eficientes y operativas. Gracias, Verónica, desde Medellín. Conectamos ahora con Veronique desde Bruselas, que es nuestra redacción, y a ver si hay preguntas. Bueno, muy interesante todo. Estoy de acuerdo con Esther. Wow, muchas gracias por sus intervenciones y sus... También estoy conmovida. Para decir que tenemos 73 participantes que nos están oyendo y no hay realmente preguntas que se hicieron. O sea, hay un pedido que se pide que si se puede tener la grabación del seminario que estamos haciendo. Entonces en el chat está el email donde van a poder mandar su pedido, pues si lo quieren lo vamos a mandar. También Juan Martín puso varios enlaces para el informe REDIM sobre el impacto del COVID en niños y niñas. También puso otro enlace para el proyecto Tejiendo Redes Infancia, para un grupo WhatsApp. Y también hay una persona que dice que trató de conectarse al del boletín informativo y que no le funciona. Entonces, de pronto, ¿podrías verificar, Juan Martín, por favor? Y bueno, no hay preguntas. Bueno, el público está callado. Bueno, ahora os propongo hacer otra. Yo sí tengo preguntas. Tenemos media hora larga para ir finalizando. La verdad que habéis hecho exposiciones con mucha proteína, entonces, bueno, es verdad que se pueden ya desgajar pues algunas propuestas más generales, pero me gustaría que concretarais un poco más. Empezamos por Jimena y Verónica Müller. En todo esto, ¿cómo han sido las relaciones con la educación, con el sistema educativo formal, vamos a decir? Y siempre con la perspectiva ahora del futuro y de las soluciones, porque bueno, es verdad que el diagnóstico es bastante atroz en general, pero bueno, tenemos como que ser propositivos. Entonces, os preguntaría, ¿cómo han sido las relaciones con el sistema educativo? Y cómo nos podemos ayudar entre colegas, entre países en esta situación, pero centrándonos ya en el presente-futuro. Jimena y Verónica después. Ok, bueno, nosotros lo que hemos hecho frente, uno es
voy a hablar de los dos proyectos, ¿no? Uno que es el de protección, donde los chicos viven con nosotros, y lo que hemos hecho ha sido armar como aulas de estudio dentro de la institución, porque lastimosamente en Bolivia hubo una clausura del año escolar. La clausura fue hace 2 meses, si no me equivoco, pero los chicos tenían que seguir pasando clases vía Zoom. Entonces, imagínense, o sea, todavía no tienen la libreta, tienen que pasar clases por Zoom, pero ya el año escolar ha sido clausurado y teóricamente ya han pasado de curso. Lo que nosotros hicimos, reinventándonos, fue aulas dentro de nuestra institución y pusimos diferentes maneras para captar la atención de los chicos a través del internet, a través de juegos, a través de también evaluaciones para ir aprovechando más bien y poder nivelarlos a nivel escolar, porque la mayoría también de nuestros chicos en las instituciones tienen una edad que no corresponde al curso que le toca, ¿no? Por un lado, hemos hecho eso en el tema de protección. Y pues nos hemos inventado un montón de juegos, de cosas para pasar muy bien el confinamiento y en clases, etcétera, etcétera. En el tema de prevención, que es como lo decía nuestra compañera de Colombia, es claro, quédate en casa, pero a ver, ¿en qué casa? O sea, ¿y en qué condiciones me quedo en casa? Porque si no tengo para comer, además, no tengo unas condiciones adecuadas de vida, ¿cómo me quedo en casa? Entonces, obviamente también como institución nosotros no pretendemos, o como instituciones no pretendemos resolver los problemas porque no los podemos, no tenemos los recursos y tampoco tenemos la capacidad, eso le corresponde al Estado, pero sí hay que reinventarse. Entonces, aunque no hay internet gratis, lo que sí hay en Bolivia son paquetes muy económicos que permite a muchas familias que compren, que sí creo que va a ser muy buena idea en el futuro hacer una campaña, o no en el futuro inmediato, una campaña para internet libre, ¿no? Que compren unos megas y con eso sí podían seguir clases virtuales para los niños que son de 2 añitos hasta los 5 que atendemos en la guardería. Y aparte de eso, nosotros hicimos como unos paquetes con material deseable para trabajar psicomotricidad fina, gruesa, etcétera, etcétera, y eso lo repartimos a las familias. Lo demás que hemos hecho es ofertar atenciones psicológicas por el tema del aumento que ha habido con la violencia. Tremendamente, también lo que hablaba nuestra compañera de Colombia, el problema también en Bolivia, sí han hecho la misma comparación y dicen que es casi igual con el año pasado. Pero el tema es que tampoco el sistema estaba funcionando. Entonces, ¿dónde vas a hacer denuncias? Y además no podías salir de casa, y si hacías denuncias, ¿quién te iba a apoyar? ¿No? Entonces, realmente no sabemos en cuánto se ha incrementado la violencia. Pero lo que hemos hecho es ofertar la atención psicológica y también ofertar la atención psicológica presencial con las normas de bioseguridad acá en el proyecto de prevención, pero también la atención psicológica vía virtual. Y hemos ido a visitar las casas con todos los protocolos de seguridad para ver cómo están. Ahora, como estamos como en una época de desconfinamiento, hemos empezado como un proyecto nuevo y es una propuesta que tenemos también a nivel institucional y luego será a nivel Estado, a nivel de otras instituciones, porque ha aumentado mucho los infantes en situación de calle en Bolivia, pero obviamente porque todas las guarderías están cerradas y no pueden funcionar, entonces obviamente, ¿cómo van a salir los papás a ganarse el pan diario? Tienen que salir con sus hijos. Entonces hemos empezado a hacer como una prueba de proyecto, porque no lo habíamos hecho antes, donde recogemos a los niños, a los infantes que están en esa situación y permanecen con nosotros, porque ahorita lo que podemos ofrecerles son solo 2 días a la semana, desde las 8 hasta las 5 de la tarde, donde les hacemos una evaluación, porque la mayoría no están escolarizados también, sobre todo los que tienen 5 o 6 años, estamos atendiendo casi hasta los 9, que es la población que hemos encontrado en calle, digamos, desde el año y medio hasta los 9 años, ¿no? Que no asisten a la escuela. Entonces estamos haciendo una evaluación para ver qué necesidades tienen y los estamos atendiendo con todas las medidas de bioseguridad, pero los recogemos y los vamos a dejar al lugar.
Y se ha creado un ambiente muy interesante porque además eso nos ha dado cercanía con las familias. Lo que queremos evitar es la separación, ¿no? Que eso es lo que generalmente nuestros países hacen, es agarrar a los niños pequeños y separarlos de su mamá y meterlos en una institución. Entonces, lo que queremos es evitar justamente eso, proponerles a los papás y a las mamás que sus niños estén menos tiempo en calle y al mismo tiempo podemos trabajar con ellos. El objetivo sería conseguirles trabajos formales, con obviamente caminando juntos, trabajos más formales, porque sí, también en lo que decía nuestra amiga de Colombia, o sea, en el tema lastimosamente que es lo que en este momento hay limpieza, pero más formales me refiero a que tengan un seguro de salud y que puedan aportar a la AFP, que eso les da tranquilidad. Porque el seguro de salud universal en Bolivia existe, pero no funciona en todo lo que es más caro. O sea, en los exámenes caros lo tienes que pagar. Bueno, no sé, eso es lo que estamos haciendo ahora en Verónica, nosotros. ¿puedes complementar? Digo, porque ya se están animando a hacer preguntas, a ver si nos da tiempo a hacer luego otra ronda de preguntas, ¿vale? Y tenemos que ser muy rápidos, ¿no? Quería decir que en relación a la educación, Juan Martín, aquí ya no hay un velo. Están implementando la educación militar a partir de escuelas públicas. Y estamos en esta lucha ahora muy fuerte en contra de eso. Y quería decir que la situación es la misma. Se ve que la pobreza tiene cosas en común, ¿no? Aquí también hubo en la ciudad donde vivo una época ahí de la pandemia que no había ninguna denuncia de violencia en la casa. Y es eso, la escuela estaba cerrada y la escuela se identificó como el principal canal de recibimiento de las denuncias. Todo mal hecho en términos de... Así, la educación yo creo que es uno de los principales servicios públicos que peor está funcionando en este tema. La gente está, creo que sin responsabilidad y sin creatividad. Y yo creo que en términos de llegar a más gente y cambiar esta política, es súper necesario identificar el poder religioso que ahora se impone, porque nuestros niños y niñas, hemos percibido que la primera información y en la cual más creen es la información religiosa de la iglesia, y nosotros los ciudadanos comunes tenemos que entrar en eso, entender mejor, usar todo este saber para llegar a tener más influencia. Y yo creo que otra cosa importante es que implementemos las relaciones intergeneracionales. Me parece ahora revolucionario eso, porque uno no sabe del otro. Y uno quiere que el otro haga una cosa que el uno no sabe entender. Y estamos nos comunicando muy mal. Y creo que si nos relacionamos más con diferentes edades, la experiencia, el saber y la fuerza de la juventud pueden llegar a un buen lugar. La otra cosa, además de cambiar el adultocentrismo, hemos estado trabajando sobre la idea de que la sociedad es gerontocrática. Toda la sociedad está montada a partir de la idea de que el adulto es importante. Todo el sistema en la práctica está hecho para la participación efectiva de los adultos. Entonces, tenemos que identificar en los sistemas montados, legales, políticos, donde se puede cambiar, y eso los jóvenes pueden hacer junto. Entender los sistemas en las leyes y en las políticas y pensar nuevas formulaciones. Y entonces tenemos que enseñar a los jóvenes y a los niños cómo se hacen leyes y estudiar las leyes, porque ellas tienen mucho poder. Claro que no es el único poder, pero si no las cambiamos o no las entendemos para hacer la curva en ellas, será siempre más o menos superficial. Y yo creo que
que tenemos que usar instrumentos que usábamos antes também, quando a internet não havia. Porque a essência humana é uma essência de relação. Relação presencial também é o que queremos. A virtual é super importante, mas para a subjetividade humana é necessário que nos encontremos, que sintamos o corpo do outro, não? O sorriso, todo. E então temos que encontrar, esse é nosso desafio, e se hubiera outro tempo, poderíamos já falar de muitas soluções que cidades pequenas ou barrios estão encontrando. Então, para mim, se fuera para dizer qual é a solução, eu diria a comunidade presencial. E esta comunidade que não é, por lo tanto, a comunidade de identidades, é a comunidade territorial. Isso por ahora, porque no debemos pasar de 5 minutos, ¿no? Gracias. Sí, pues con mucha proteína también, la verdad. Joke y Juan Martín, Joke, te propongo que nos cuentes un ejemplo de algunas de las soluciones. Cuando digo soluciones, no digo para resolver la crisis pandémica, sino de soluciones para poder atender a niños, niñas y adolescentes. Nos puedes contar. Y Juan Martín, te preguntaría qué posición, hay algunas preguntas en el chat que tienen que ver con el educador, qué apoyo darle al educador, qué posición tendría que tener los educadores y educadoras en esta resistencia que has anunciado, ¿no? Okay, pues, sí, dale, Joke. Luego Juan Martín. Sí, lo que he escuchado, pues las historias... nosotros apoyamos a diferentes socios, 58 en 30 países, y las historias hay muchas diferencias, pero también hay muchas similaridades. Igual como Esther contó, el contexto en Europa es diferente, pero también pues el impacto en la juventud existe. ¿Sí? Hay más violencia, hay más gente en calle. Estas son similaridades que vemos. Y desarrollamos materiales para hablar con los jóvenes sobre el impacto que el coronavirus ha tenido en sus vidas, para escuchar sus voces, ¿no? Entonces, incluimos todas las historias que escuchamos de nuestros socios en los materiales que desarrollamos, y los voy a mostrar muy, muy rápido. Voy a hacerlo muy rápido, pero si quieren más explicación después, siempre lo puedo ver. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un paquete de materiales educativos. Hay 13 juegos en total. Y esto es nuestra plataforma digital que se llama Street Smart Play. Es una plataforma abierta para todos. Y los juegos divertidos que han sido mencionados lo pueden cargar ahí, también subir ahí para compartirlo con educadores de calle y trabajadores de juventud de todo el mundo. Es una plataforma abierta para compartir metodologías. Y hemos desarrollado un paquete, y la lámina central del paquete es una lámina de discusión que facilita pues la discusión de diferentes temas que tienen que ver con COVID. Se ve así, y incluimos más de 100 situaciones que tienen algo que ver con el coronavirus, que pueden ser tanto positivo o negativo. La idea es poder hablar con los jóvenes de estos diferentes temas. Hay 7 subtemas también que ahora no se ve muy bien, están en un cartel. Pues ya, por aquí la lámina se ve más bajo que es. A ver si, ahora sí. Aquí hay un cartel que pueden ver y hay 7 iconos. Los subdividimos en 7 temas que tienen algo que ver con coronavirus, que son emociones, negocio, seguridad personal, educación, necesidades básicas, juego, deporte y cultura, y la salud. Y aquí también hay situaciones de la lámina que tienen algo que ver con con el mismo tema, que son vinculados por colores también, que pueden buscar en la lámina para hablar de este tema. De estos temas, como dije antes, si quieren más explicación lo puedo hacer después, pero quiero hacerlo muy rápido para que los otros también puedan hablar. De los diferentes temas hemos desarrollado 12 actividades también. Entonces, si dices con la lámina panorámica vas a la calle o haces una sesión digital, qué sé yo, cómo lo están haciendo.
y ven, pues tenemos que trabajar más en las emociones o tal vez más en higiene personal. Aquí hay más actividades con las láminas que ya teníamos antes, que rediseñamos para poder trabajar sobre COVID también. La última cosa que hicimos fue añadir un filtro. Cuando vas a la plataforma puedes filtrar en muchas diferentes cosas para encontrar la actividad que necesitas pues para tu grupo meta, las edades, la duración. Y aquí en tipo de actividad incluimos un filtro especial por distanciamiento físico. Entonces, si vas a organizar actividades con los jóvenes y quieres poder mantener las reglas de distancia, aplicas el filtro y aquí van a aparecer pues todos los juegos que hay que se puede jugar con los jóvenes manteniendo distanciamiento físico. Y por ahora hay 113, pero van a aparecer más porque todos están desarrollando este tipo de actividades ahora. Entonces esto es lo que hicimos nosotros por un parte y son accesibles para todos. Entonces por favor vayan a la plataforma, disfruten. Espero que lo van a poder incluir en las actividades que están haciendo para seguir apoyando a la juventud. Sí, esto es, ya voy a dejar de compartir. Entonces, gracias y ya voy a dejar de hablar. No nos habla mucho, yo, tranquila. Bueno, esa plataforma tiene muchísimos recursos y así equilibramos estos webinars también con cosas muy concretas y muy prácticas, con cosas muy macro y más de cosas más generales. Juan Martín, posición del educador, de qué tipo de apoyo le podemos dar. Sí, bueno, creo que me suma lo que ya han planteado colegas, quizás hago una recapitulación. Creo que necesitamos mantener el diálogo y este diálogo en una perspectiva de reconocernos diferentes, más que pensar en que vamos a coincidir, porque creo que el debate que tenemos global ahora es salirnos de las burbujas ideológicas, de nuestras narrativas que siempre buscamos como certeza de que el de enfrente coincida conmigo, porque creo que lo que está gestándose mucho en el contexto es la polarización. Hay un incremento terrible en el mundo del neofascismo, grupos antiderechos humanos y de ultraderecha, que además están ganando posiciones políticas y de gobierno. Digo, ustedes en España tienen a Vox, ¿no? Pero eso mismo lo tenemos en América Latina, digo, Bolsonaro, por mencionar otro ícono, Trump, ¿no? Pero creo que eso está creciendo y no tendríamos que olvidarlo. Por eso es tan importante los diálogos basados en la diversidad y en asumir que no tenemos que pensar igual. Me sumo al planteo que hace Verónica de los diálogos intergeneracionales. Esa es la mejor forma de romper el adultocentrismo. Porque precisamente las personas adultas, cuando yo les hablé hace rato del paquete de todo incluido, de machismo, adultocentrismo, clasismo y racismo, implica hacer estas rupturas. O sea, no tenemos que hablar entre blancos, no tenemos que hablar entre clases medias y excluidos, o sea, porque ahí, desde esas relaciones de verticalidad, cambia todo. Entonces, los blancos son buenas personas porque hablan con personas afrodescendientes. Los clase medieros son buenas personas porque ayudan a los pobres. Los hombres somos buenos porque ayudamos a las mujeres en casa. O sea, tenemos por eso que hacer rupturas. Y por eso planteo que creo que lo que nos corresponde ahora es un poco recuperando a Paulo Freire, ¿no? O sea, en la pedagogía de la libertad, en la pedagogía de la esperanza. O sea, tenemos que regresar a estos elementos básicos. Incluso yo no profeso fe, pero creo que lo que desarrolló la teología de la liberación en su momento, de ver, pensar, actuar desde las comunidades, como también lo ha apuntado Verónica, es lo que nos toca. Y me gusta muchísimo esto que nos presenta Jock de los juegos con distanciamiento, porque precisamente lo que necesitamos, como romper esta narrativa en el que tu adversario, tu riesgo de muerte es tu vecino, y eso no puede ser. O sea, tenemos que vivir. Está ahí el coronavirus, seguirá, no vamos a poderlo cambiar, pero eso no tendría que impedir el diálogo y el juego con mi entorno. Y insistiría mucho en el planteo de la resistencia,
porque si no nos colocamos en esta narrativa de resistencia, podemos caer en la desesperanza, la depresión y la resignación, o que en psicología llamamos la indefensión aprendida, o en más en sociología la anomia social, ¿no? Creo que si nos ubicamos en clave resistencia, vamos a ser críticos, nos asumimos resistentes, y una persona que está en resistencia sabe que tiene que aguantar y sabe que tiene que cuidar su entorno y sabe que tiene que prepararse para una larga lucha, porque el COVID va a ser, cuando hablamos de una era COVID, va a ser un proceso de al menos una década, si no es que más, porque los grupos de poder están encontrando todas las ventajas que les trajo el COVID. Controles policiales y militares, además ahora el pasaporte de bioseguridad. Entonces, creo que sí tenemos un gran desafío, y por ello el diálogo diverso y de ruptura puede ser muy positivo. Y eso lo podemos hacer virtualmente, lo podemos hacer presencialmente, y nos coloca como educadores y educadoras no en una lógica vertical, sino, digamos, de diálogo, de horizontalidad y de aprendizaje colectivo. Sí, nos coloca a los educadores, como venís diciendo desde hace más de una década, como en realidad defensores de derechos, ya no tanto en lo pedagógico, o no solamente. Vale, os voy a proponer estirar un poco hasta las 5:10, ahí cerramos. Entonces, tengo una pregunta para Esther y para Verónica Coral, y luego volvemos a la central, que me ha autorizado a alargar 10 minutos porque el chat se ha ido animando. Esther y Verónica, ante este desafío, ¿qué pautas daríais a padres y madres? ¿Qué pautas estáis dando para que acompañen a los niños, niñas y adolescentes que muestran una gran capacidad de adaptación, mucha responsabilidad en casi todos los casos? Y bueno, y se adaptan bien, pero bueno, no deja de haber ahí una especie de pozo que va quedando y que nos preocupa. ¿Qué pautas les darías para gestionar esta situación? Verónica, empiezo yo. Sí, sí. Bueno, nosotros en Chanfray tenemos una característica, yo diría, por el hecho también de estar en el barrio del Raval, que es un barrio muy diverso, que es que se producen muchas actividades en las que participa un poco en la línea que comentaba antes Juan, personas de procedencias muy distintas a todos los niveles, a nivel de clase social, a nivel de color de piel, a nivel de procedencias. Entonces, hay familias que tienen muchos recursos para dar respuesta a las distintas necesidades, y hay familias que no tienen ninguno. En este momento estamos recibiendo cada vez más familias de personas procedentes de familias procedentes de Bangladesh o de India o Pakistán. Muchos de ellos trabajaban en restauración, en trabajos también informales, se han quedado sin empleo, y en este momento su mayor preocupación casi yo diría que no es el COVID, sino que es el hambre. No tienen, o sea, ahora vamos a hacer un llamamiento a otras familias del centro para que traigan ropa de abrigo, porque no tienen ropa. Entonces, es un tipo de... Te encuentras que de pronto un centro que en principio nosotros trabajamos desde la perspectiva de derechos y de los derechos culturales y del cumplimiento al acceso a la participación cultural como herramienta de inclusión y de cohesión social, tienes que aterrizar a necesidades apremiantes y absolutas. Y entonces, si alguna cosa nos ha puesto encima de la mesa eso, más allá de las familias incluso, es la necesidad flagrante de trabajar en red. O sea, dejarnos de historias y ponernos a trabajar en red a todos los niveles. A nivel de educadores de calle, a nivel institucional, a nivel de centros culturales, a nivel de medios de comunicación. Tenemos que empezar, yo creo, si no, para llegar a concienciar la corresponsabilidad social que tenemos en esto, tenemos que hacer oír esta inquietud, estos miedos que pasan a algunas familias. Que leía la historia que leía antes Verónica Coral del niño que se agarra
a la pierna de su papá, ¿no? Y cómo convertir eso en una realidad, no en una historia. Yo a veces tengo la sensación que vivimos tanto en las pantallas, reivindico completamente lo que decía Verónica de la necesidad del cuerpo, porque vivimos tanto en las pantallas que en nuestros niños y adolescentes la realidad y la ficción no está clara, pero es que en los adultos tampoco. Y entonces lo que no me toca a mí, ¿por qué está moviendo el COVID a toda Europa? Porque por primera vez nos toca un drama mundial, desde después de la Segunda Guerra Mundial, como aquel que dice. Y entonces de pronto nos sentimos amenazados. Pues hay que colocar esa amenaza donde toca y hay que reconocer las amenazas mucho más graves que estabais apuntando sobre los bolsonaros, sobre el neofascismo, sobre el enquistamiento y la normalización de la pobreza y sobre el que seamos capaces entre todas de salir de ahí desde esa resistencia, pero desde esa resistencia que solo será resiliencia si la hacemos compartida. Y si dejamos de estar pensando en clave de sobrevivir nuestro proyecto concreto o sobrevivir, o sea, el foco tiene que estar muy claro y el foco en el tercer sector, al menos aquí en Europa, más de una vez y más de dos, se desvía. Y el foco son los derechos de los niños, de los adolescentes, de sus familias, y las familias tienen que poder ejercer sus responsabilidades a partir del cumplimiento de sus derechos. Por lo tanto, hacer conscientes de todo eso, yo creo que es una labor muy importante que tenemos que hacer los educadores y educadoras. ¿Cómo? No lo sé. Últimamente estoy leyendo La democracia compleja de Inerarity y os aseguro que merece la pena leerlo despacito porque es muy denso, pero que realmente el nivel de complejidad al que se está llegando y de interdependencia, interrelación desde la globalización y desde lo local, tenemos que activarlo. Tenemos que ponernos a movernos desde las redes muy cercanas, del territorio que decía Verónica. Generar comunidad real de territorio que se comunica entre ella, que discrepa y que es capaz de vivir en la discrepancia y que es capaz de vivir en la diferencia, pero con unos ejes de derechos que son inapelables. Y eso aquí lo tenemos difícil y en según qué países tenéis una cuesta muy bestia. Lo siento, ya sé que no te contestaba lo de los familiares. Bueno, no importa, no te preocupes. Que todo lo aprovechamos, como el cerdo, ya sabes. Verónica, Coral, ¿algunas pautas para padres y madres o lo que te apetezca responderme? Sí, es que pautas es difícil un poco tal vez dar como unos pasos a seguir porque cada familia es diferente y tiene como sus necesidades, preguntas, en fin, ¿cierto? Yo tal vez contaría lo que nos ha sucedido en el acompañamiento con familias, que nos da pistas, ¿cierto? Bueno, en medio de todas las adaptaciones que hemos hecho para continuar acompañando a los niños, niñas y jóvenes en esta pandemia, empezó a surgir algo. Si bien dentro de nuestros diferentes programas y proyectos teníamos procesos familiares, pues no eran tan continuos. Y empezar a hacer, por ejemplo, las llamadas telefónicas o hacer los grupos de WhatsApp, porque también hacemos lo que alguna compañera nos compartió de hacer algunas recargas, ¿cierto? Nos empezamos a dar cuenta que algunas personas de las familias se hacían al lado del niño o la niña para realizar la actividad que les estábamos poniendo. Entonces ahí nos dimos cuenta de que eso que estábamos pensando y planeando, lo planeamos realmente muchas veces es para la familia, ¿cierto? Y que es una manera pues como de interactuar, que muchas veces no se puede ahí mismo porque el niño, la niña, la mamá, papá, primo, prima, tía están trabajando, pero que sí luego cuando llegan en la noche le pueden hacer una pregunta, pueden desarrollar algo con ellos y ellas. Y porque ahí digamos que el proceso de educación fue una pregunta también importante que se hicieran el grupo de profesores y profesoras del proceso de educación formal que tenemos y es, en este momento, ¿qué nos interesa? Digamos, que sepan de memoria las partes de la célula, yo qué sé, ¿cierto? O que haya otras reflexiones de qué es la vida, ¿cierto? Y que se pueda hacer como
dentro de la familia. Entonces, yo creo que como para no ver todo oscuro, porque sé que a veces como que incluso de la corporación nos angustiamos con todas las cosas que encontramos, nos ha permitido una cercanía con la familia y bueno, lo reitero, pues también con las cuidadoras que en su mayoría son mujeres, ¿cierto? Hay otras cosas que nos hemos estado preguntando y es que la corporación ha hecho una gestión muy grande para llevar alimento a una parte de estas familias, las que acompañamos y pues otras que podamos ir mirando pues como en el proceso. Y ahí hemos identificado que es necesario no solamente darles pues como este apoyo alimenticio, ¿cierto? Que logramos gestionar, sino hacer ese proceso de educación política, si se quiere, para sus derechos. Y creo que ahí coincido con lo que exponía Verónica, porque, claro, si no se hace un espacio formativo donde haya como una conciencia de a quiénes les corresponde qué, ¿cierto? No va a pasar nada, no va a haber movilización, ¿cierto? O no va a haber como un reclamo a quien les corresponde, en este caso al gobierno de turno, de unas garantías. Porque una cosa que nos ha preocupado muchísimo y que entendemos que suceda es que algunas familias que no conocemos están llegando a la corporación a solicitar ayuda alimenticia y no nos da abasto, es que no nos da. No podemos, no tenemos cómo, ni vuelvo y reitero, no es nuestra obligación responder a toda una ciudad. Entonces ahí es donde empezamos a decir, claro, hay que acompañarlas, por supuesto, estamos haciendo las gestiones para darles pues como los alimentos a quienes nos alcance porque no damos abasto y a la par hay que hacer formación de derechos. ¿Cierto? Formación en derechos para que también sigan insistiendo en esos lugares de gobierno donde deben responderles. Entonces, bueno, creo que finalmente no di ninguna pauta, pero sí, bueno, Bueno, quería los contar un poco educadores la siempre hacéis experiencia. lo mismo, no dais nunca fórmulas mágicas. Bueno, aprovecho en esta idea de formación en derechos un libro delicioso que ha hecho Verónica Müller aquí presente. Es un libro ilustrado que, bueno, lo acabo de poner en el chat, que podéis descargar gratuitamente con la generosidad de Verónica y que está en 4 idiomas y que, bueno, pues es otra aportación muy concreta al trabajo con niños, niñas y adolescentes que vais a disfrutar un montón porque hay unas ilustraciones muy buenas, estupendas. Nos quedan ni 10 minutos. Véronique, Bruselas, ¿nos quieres hacer alguna pregunta? Bueno, muchas preguntas llegaron para todos, o sea que como que se despertó como una cosa. Voy a mirar un poco, o sea, a ver, primero pues unos comentarios, ¿no? Dicen, completamente de acuerdo con Verónica sobre la importancia de la comunidad y la comunicación. Como ejemplo, somos trabajadores de calle en Francia. Durante esta crisis hemos tenido que unirnos para soportar las consecuencias de esta crisis. Así que ahora queremos construir un grupo informal de trabajadores sociales para luchar y también apoyarse entre nosotros y de manera horizontal. Voilà. Gracias por compartir vuestras experiencias. Otro comentario. Por otro lado, de acuerdo con Verónica, la comunidad es más importante que nunca, así como reforzar los lazos intergeneracionales. Del mismo modo, qué difícil en época de COVID reforzar el contacto, tan necesario y tan sanador como los abrazos. Otro comentario. Coincido con los planteamientos de Juan Martín de la subida de la ultraderecha en Europa. De la ultraderecha. En Europa se ve el cierre de los derechos a los inmigrantes y la negación de la petición de asilo. Ahora puedo pasar a la sesión de preguntas. Trate de asamblarlas. Hay unas preguntas sobre situación y gestión emocional. O sea, el contexto de COVID ha hecho que todas las personas estemos viviendo situaciones donde nuestra gestión emocional juega un gran papel.
y pensando en los niños, adolescentes y jóvenes, ¿cómo habéis planteado esta atención y entrenamiento de competencias emocionales? Es la pregunta. Otra pregunta, ¿cómo habéis tratado esta gestión emocional con los y las educadoras? ¿Se ha creado algún sistema de soporte? Otra pregunta, ¿cómo ha afectado esta situación a los mismos trabajadores de sus instituciones? O sea, como la anterior, pues. Hay una pregunta dirigida a Juan Martín. Durante la crisis H5N1, los trabajadores de calle observaron una gran capacidad de autonomía de las poblaciones en la calle, abandonada por las instituciones. En el caso del COVID, ¿habéis observado nuevas prácticas de autoorganización de la población? Hay otra pregunta. A partir del análisis de la actual situación, ¿cuál es el modelo de trabajo que se debe aplicar en el trabajo con niños y niñas y adolescentes en situaciones de calle? Es más bien como en las prácticas, ¿no? ¿Qué estrategias de trabajo en concreto pueden sugerir ustedes? Hay una pregunta para Juan Martín y Verónica, pero va como las anteriores. ¿Cuál la transformación del trabajo de calle en la atención y actuar con las niñas en respuesta a la pandemia? Esto en el marco de, como señaló Juan Martín, la nueva era COVID. Sí, las preguntas son alrededor de las prácticas de terreno, ¿no? Cómo debería ser nuestra intervención ahora con ese impacto del COVID, de la situación. Hay otra pregunta que son, bueno, ¿hay alguna iniciativa para ahogar una legislación especial para el educador de calle en este periodo de COVID? Ah, no, después del periodo de COVID. Bueno. Y vale, otra pues que... para ser respetuosos con el tiempo, que tenéis que comer en algunos países, merendar en otros. Entonces, bueno, os propongo que cada uno consumáis 2 minutos, y puede ser uno mejor, para intentar responder algunas de estas preguntas, o como soléis hacer, no responder a la pregunta, es broma, y ya vamos cerrando. ¿Os parece? Venga, empieza Jimena y hacemos toda la ronda, 1 minuto y poco. Ok, yo no voy a responder ninguna pregunta como hacemos todos los educadores. Voy a dejar solo una reflexión. Pues el problema no es solo el COVID. Por ejemplo, en Bolivia, que es un gran problema el COVID, pero en Bolivia ahora, con las elecciones, se está pidiendo golpe de Estado. Se está pidiendo que los militares intervengan y tomen el gobierno. Entonces, yo creo que en este momento no es tan fuerte el tema de la incidencia política como el trabajo en redes. Con eso quiero concluir. El tema de buscar comunidad, hacer comunidad, comunidades internacionales, como esta red de Dínamo, comunidades entre nosotros, donde no haya la participación del Estado y podamos resistir. Y podamos transmitir también a las personas con las que trabajamos este mismo espíritu, porque si ellos también son parte de esa comunidad, somos más fuertes. Rápido. Yo creo que tenemos que luchar para tener un lenguaje más o menos común en español y portugués. Está muy bien porque nos acercamos y creo que debemos ir procurando usar la expresión educador social más que trabajador social y educación social más que trabajo social. Más adelante podemos hablar sobre eso. También debemos reglamentar esta profesión, esta actividad que desarrolla este profesional, este ser humano tan necesario y que, porque no está bien considerado, ni reglamentado, ni entendido bien, es explotado en el sistema. Es esencial, pero en la hora de ser valorado no tiene el valor ideal. Y quería presentar una palabra que en nuestra organización hemos inventado, porque somos más bien del lugar del invento. Además de la resistencia, inventamos la palabra proexistencia.
Y estamos usando siempre junto con resistencia y proexistência, porque resistir, es un prefijo que es de reacción, de algo que viene y uno reacciona, y nosotros pensamos que es hora de inventar. Considerar lo que hay ahí, pero ir para adelante, es presentar la dirección, no una reacción que no sabemos bien. Queremos decir proexistir, para adelante. No hay más tiempo. Un beso, muchas gracias. Yo. Pues no sé muy bien qué añadir. Pues creo insistir en que tenemos que seguir buscando oportunidades y no solo enfocarnos en los problemas, aunque a veces es difícil, ¿no? Pero eso es una de las fortalezas muy grandes de los niños y jóvenes en situaciones vulnerables que transforman problemas en oportunidades. Entonces eso es lo que nos toca a nosotros también, y seguir reuniéndonos, juntándonos como aquí, en este foro, pero también pues fuera, ¿no? Seguir siendo humanos y humanas el uno para el otro, y con gestos pequeños tal vez ya podemos dar impulsos positivos para mejorar el día de otra persona. Sí, no sé muy bien qué añadir. Formar comunidad digital y análoga, y ya, gracias. Analógica. Martín. Sí, bueno, pues me sumo a las reflexiones que han hecho nuestras colegas. Yo creo que sigue siendo la clave regresar al territorio. Creo que sobre la pregunta si hay nuevas formas de autoorganización, creo que en realidad las poblaciones callejeras están autoorganizadas para sobrevivir, y más bien lo que necesitamos nosotras y nosotros es reconocer eso y asumirnos desde otro lugar, ¿no? Animo a que sigamos estableciendo estos diálogos virtuales. Necesitamos las y los profesionales de esta tarea hablar mucho. Y pues como cuidarnos, como dicen, ¿quién cuida al cuidador? Pues tenemos que cuidarnos entre nosotras. Muchísimas gracias por este espacio y les animo a que sigamos conversando. Verónica Coral, porque ha desaparecido. Bueno, respecto a una pregunta que de la lista que daban frente a las prácticas, yo creo que es muy importante si estamos en territorio, por ejemplo, la corporación lo está, dado que con estas medidas de bioseguridad es menos tiempo, bueno, son otras lógicas, logísticas, es importante preguntarnos en ese espacio, ¿qué es lo que queremos incentivar en la formación, cierto? O sea, ¿qué es lo central allí? Como organización que esté allí, como educadores, educadoras, ¿qué es lo principal? Y que aprovechar ese tiempo al máximo para llevar reflexiones a los niños, niñas y familias. Y pues también de otro lado, creo que es muy importante lo que están reiterando, y es tejer, digamos, comunicación entre las personas que estamos apostándole por trabajar en territorio, para poder también como encontrar qué otras salidas tenemos, qué otras maneras de incidir tenemos. Esther, has salido a la calle. Estoy en la calle porque se me ha caído la conexión y me conecté. Pero esto le da un carácter muy periodístico que nos gusta mucho para terminar. No, es que estoy aquí porque tengo otra reunión ahora. Nada, yo os quería agradecer la invitación. Yo he aprendido un montonazo. Me siento muy halagada y muy contenta de haber estado con vosotros. Voy a aprovechar muchísimo los contactos, y vamos a tener... Yo creo que esto es una oportunidad fantástica para realmente hacer oír voces y hacerlas oír más extensamente, y que lleguen a más partes del mundo, porque es absolutamente necesario, y de verdad, solo tengo palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Yo renuncio a hacer una síntesis que me había preparado escuchándoos. Sí, hay como dos ideas, que es la compañía. Gracias por la compañía y la gente que se va sumando a la compañía, porque si solos no podemos. Está claro que todo esto nos ha sacado la impotencia a todo el sistema. Recojo también un poco esta idea, la oportunidad de resetear, ¿no?
las redes sociales en Internet también es calle, hay cosas que hacer entre la escuela y la calle, hay que hacer de la incertidumbre un escenario viable, hay que reconectar los servicios de otra manera, hay que salir de la burbuja. Son tiempos de resistencia, pero como dice un filósofo, en vez de una ética de herederos que no somos, pues hagamos una ética de supervivientes. Y bueno, ha sido todo muy proteínico, vamos a dosificarlo, esto estará grabado, estará accesible y esperemos vernos pronto presencialmente en Bruselas o en cualquier otro sitio y seguimos. Muchas gracias a los que no os vemos, pero que hacéis posible todo esto y hasta pronto en nuevas aventuras, como dice Philip. Venga, un abrazo. Muchísimas gracias.